El patio oyó un grito que partió el mediodía en dos. El sol se abatía como una losa sobre los tejados de teja roja. El aire vibraba con el calor y con pequeños humos que subían de la cocina. El olor a lena quemada, a jabón de ceniza y a plata pulida se mezclaba con la humedad de la fuente. A esa hora los sonidos eran precisos. El golpeteo rítmico del batán en la lavandería, pasos secos sobre la grava, el marmóreo tintinear de una cucharilla contra el borde de una taza. El patio estaba delimitado por altos muros blanqueados, y a un lado, la casa grande que parecía un animal dormido bajo el sol. Ventanas entreabiertas, cortinas que se movían como párpados. En el centro, la vida se hacía visible y pequeña, como si todo el mundo pudiera caber bajo la misma sombra. Benedita sabía contar las horas por los ruidos que la casa producía. Había aprendido de niña que el mundo funcionaba por repeticiones, por rutinas de hierro, el silbido de la olla cuando hervía, el paso del feitor que siempre miraba hacia la derecha antes de pasar por el pasillo, la voz de la siñá que aparecía como un mandato. Su madre le había dejado una lección concreta y simple, que ella repetía como un conjuro: nunca bajes la cabeza. No era un elogio de orgullo vacío, era un mapa para evitar que el cuerpo entregase lo único que todavía le pertenecía: la mirada. La siñá, dona Constanza, había salido de su cuarto envuelta en lino fino, con el cabello recogido en el moño que le hacían las criadas. Traía en una mano un caneco de plata que brillaba contra la luz y en su rostro la atención puesta en el espejo de mano. A esa hora, después del baño, la vanidad ritual de la casa no era un capricho, sino un acto público. La pureza del metal, la blancura de la piel, la señal de orden social. Cualquiera que tocara ese orden sin permiso conocía la entrada directa de la humillación. La mancha apareció como una acusación. No era fácil decir si fue de vino, de tinta o de algún resto de comida. A la siñá no le importaba la naturaleza del desperfecto, sino el símbolo, una imperfección en su plata, en su esfera de control. La acusación saltó a la voz como un látigo. «¿Quién se atreve?», preguntó ella, y el silencio se hizo tan claro que pareció sólido. Tomás el feitor estaba cerca. Su sombra parecía una prolongación de la autoridad que representaba. Manos anchas, rostro curtido, extraña diligencia en castigar donde se le ordenaba. Cuando la siñá alzó la voz, las cabezas se volvieron. Fue entonces cuando ella vio a Benedita junto al lavadero, con las manos todavía enjabonadas, con la mirada baja porque así había sido enseñada, y la señora apuntó con su dedo como quien marca una falla en la trama. El golpe no fue un arrebato privado, sino una operación con espectadores. Primero la tapa, una mano de señora que alcanza a una joven por la mejilla, un sonido sordo que resuena entre las paredes. La tapa tenía la intención de descolocar, de humillar en público, y la mano que la daba lo sabía. La siñá no buscaba solo corregir, buscaba mostrar. «No acepto desobediencias», dijo con la voz cortada por la ira y la costumbre. «Al tronco». Tomás no dudó. Fuera del comedor, en el centro del patio, había un tronco dispuesto para tal propósito, conservado desde otras ocasiones en que la disciplina debía mostrarse como advertencia. Lo arrastraron con obediencia mecánica. Las manos amarraron los brazos de Benedita, no con brutalidad inaudita, sino con la rutinaria frialdad de quien ha visto repetir ese gesto muchas veces. La joven no gritó al principio, solo miró al cielo con los ojos húmedos, y en su rostro se pudo leer el eco de la frase de su madre: «Nunca bajes la cabeza». Los azotes empezaron al mediodía, bajo la luz directa que no perdona. No conviene buscar aquí imágenes grotescas, bastan los sonidos y la atmósfera para comprender la crudeza del acto. El cuero huyó en el aire, haciendo un sonido seco. La respiración de quienes miraban se ajustó a un ritmo que parecía marcar los latidos del lugar. En la senzala, detrás de los barrotes invisibles del orden, las mujeres se miraron entre sí con la complicidad de quienes saben lo que hubiera podido ser cada una. Nadie acudió en auxilio. La humillación debía ser exhibida, y la ley no estaba escrita por las víctimas. Benedita soportó. Tenía la resistencia de quien ha ido acumulando golpes no solo en la carne, sino en la memoria.
Cuando el castigo terminó, la dejaron con la piel caliente, y el silencio de la casa grande volvía a ocupar su plaza. La ciña volvió a su cuarto, con la misma lentitud con que se quita un guante después de una justa. El feitor limpió sus manos en la tabla, y el patio pareció recuperar su respiración mecánica. Pero lo que siguió no fue silencio. En la senzala recibieron a Benedita como a una reliquia herida. La luz en ese espacio era diferente, tamizada por cortinas de mimbre, salpicada de humo, colmada por el murmullo de mujeres que tejían, cuidaban y curaban. Lucia dejó su labor para desmontar la maraña de trapos. María buscó agua tibia y jabón. Isabel sacó la mezcla de hierbas que su madre le había enseñado para aliviar la piel. Cada movimiento tenía la precisión antigua de una costura. Manos que sabían curar, porque la cura era también resistencia. No hubo llanto ostentoso, pero sí un sostenimiento colectivo, una atención que reposaba sobre Benedita como un segundo cuerpo. «¿Duele?», preguntó Lucia con voz baja, como entrando en un cuarto donde no se debe despertar la furia de los amos. «Mucho, pero no más que antes», contestó Benedita, y en su voz no había derrota sino una calma que inquietó a las demás. Recordaron entonces la lección en boca de su madre, la mirada, la cabeza erguida. No era un mandato inútil, era una clave. Se sentaron alrededor de ella y hablaron en susurros que el patio no alcanzaría a entender. Las palabras fueron inventariando lo que la casa permitía. Horarios de la cena, rutinas del servicio, quién llevaba el plato de plata y a qué hora lo guardaba. En la conversación hubo menos indignación airada y más un balance frío de probabilidades. La casa era un mecanismo que, si se conocía bien, se podía anticipar. El castigo había sido público. Si la violencia se hacía espectáculo, ¿no podía también convertirse en un espejo para quien la había impuesto? «Cuando la ciñá salga del baño y se incline hacia el espejo», dijo María, y la frase quedó suspendida como una cuerda tensa. En ese momento está sola, satisfecha de su poder, sin miedo a que alguien la vea. Si alguien la sorprende en esa quietud, la señora perderá lo que más cuida, la mirada de dominio. No fue una proposición expresada con júbilo, fue un pensamiento que nació de la necesidad. El plan que comenzaba a formarse no buscaba venganza gratuita ni estragos que destruyeran vidas, sino un gesto que mostrara, por un único instante, la fragilidad de una autoridad que se creía invulnerable. Era, además, una respuesta con el lenguaje que la casa entendía: exposición pública, ruido, la inversión del lugar del poder. La preparación se construyó con paciencia y detalle. En la casa grande, todo funcionaba por necesidades concretas: la leña, el fuego, las calderas de agua, el agua en sí, de dónde venía, cómo se guardaba. Las mujeres que hicieron la cocina conocían el ritmo del vapor, sabían cuánto tardaba un cántaro en calentarse hasta el punto en que el líquido chisporrotea. Conocían el peso de un balde lleno hasta el borde y la técnica de llevarlo sin derramarlo. Eran saberes que provenían de una inteligencia práctica. Rutas, tiempos, gestos. A partir de ahí, comenzaron a tejer el gesto posible. Benedita escuchaba y aprendía con la atención que se reserva a las cosas que pueden cambiar un destino. Observó la olla donde se hervía el agua, la forma en que las criadas dejaban un caldero en la sombra para que conservara la temperatura, la hora exacta en que el feitor se retiraba a tomar su siesta larga. Vio cómo la ciñá, después del baño, se sentaba delante del espejo con un chal de encaje en las piernas, complaciéndose en la sensación de ser mirada por su propio reflejo. Había un momento, pensó Benedita, cuando la ciñá estaba entre dos tiempos, cuerpo todavía húmedo y mente ya en el próximo gesto. Ese segundo era una grieta posible. En la senzala, los preparativos fueron un ejercicio de coordinación discreta. Lucia conseguiría un balde de metal en la cocina. María se encargaría de tener la leña bien prendida para que el agua pudiera hervir justo a tiempo. Isabel sacaría un paño para simular una caída del caneco y, si hacía falta, para distraer a las criadas que siempre pasaban por el corredor. Cada una tomó una tarea y la repitió como un rezo, porque la repetición era la forma de asegurar la posibilidad. No se trataba de heroísmo improvisado,
sino de preparación artesana. A medida que la idea se iba haciendo más concreta, se desplegó la conciencia de las consecuencias. Nadie imaginaba que, con un solo gesto, la estructura de la casa se vendría abajo por completo. No eran ingenuas. Sabían que habría represalias, castigos, azotes para las que quedaran, aislamiento. Nadie ignoraba el costo, pero también sabían que la ausencia de un gesto había sido lo que alimentaba la impunidad. Mantener la cabeza siempre baja había sido la condición para que las cosas siguieran igual. Un gesto, fugaz, claro, podía servir como enseñanza, mostrar a la Siná y a los que la seguían que la dignidad no se rompe con la misma facilidad con la que se golpea la piel. Si hacemos esto no será el fin, dijo Isabel, que era la que menos hablaba. Será una señal. Una señal que puede costarnos mucho, respondió María, más práctica y fría. La distancia que separa la señal de la fuga es corta. Tendremos que pensar en la salida. Pensaron en la salida con la misma exactitud con la que habían concebido el gesto. Joaquim, al que en la senzala llamaban Mano, por su habilidad con la barca, había estado varias veces en la ribera. Conocía los recodos del río, la hora en que la corriente era menos traicionera, las burlas de los remolinos que devoraban a quien se aventurara en la oscuridad. Mano siempre aparecía en las conversaciones como una opción, un guía no de promesas, sino de realidades. No era un héroe romántico, sino un navegante que sabían cuándo pedir. La posibilidad de cruzar la mata y esconderse en la orilla era factible, pero implicaba pagar un precio, dejar atrás a las demás, arriesgar que la casa castigara a los familiares que quedaran. «Si ella huye, que lo haga con la madrugada», dijo Mano en una ocasión, la voz como un roce de madera, «cuando la niebla baja y el ojo de la casa está dormido. El río ayudará si se sabe cuándo pedirle, pero hay que ser rápidos y no mirar atrás». La conversación, sin embargo, no se centró solo en la huida. Hubo quien propuso una táctica menos radical: provocar un escándalo y permanecer. Esa opción fue descartada con rapidez. Mantenerse era mantenerse en la red de la casa, con la posibilidad de recibir castigos infinitos o perder lo poco que se poseía. Escapar significaba perder la certeza de la comunidad cercana, pero ganar la posibilidad de una vida que no se dictase por la mirada del amo. Las opciones eran, por tanto, dolorosas y claras: sacrificar a algunos para salvar a otros, o arriesgarlo todo por una ruptura visible. En la senzala, como en cualquier lugar donde la opresión es vieja, las decisiones se respetan por la realidad que contienen. Mientras tanto, en la casa grande, la Siná continuaba con sus hábitos. No era, pensaron las mujeres, una mujer monstruo. Era una persona que había sido formada por un sistema que le daba derecho a ordenar cuerpos. En su rostro cabía también la culpa de una soledad que se disimulaba con seda. Era importante para la planificación no convertirla en un enemigo natural. Era más útil entenderla como un punto frágil. Si la humillación podía asestarle un golpe a su dignidad, el gesto tendría el efecto político que buscaban: mostrar que la autoridad se sostiene en la seguridad de que no hay retorno. En los días previos al gesto, Benedita se hizo pequeña y grande a la vez. Se ocupó de tareas que nadie miraba: limpiar la plata con movimientos lentos, dejar el agua en un cántaro con la temperatura adecuada, colocar un paño en el sitio donde la Siná acostumbraba dejar el caneco tras beber. Observó la casa con ojos nuevos. Cada puerta que se abría, cada pisada que se detenía a la entrada del corredor, cada palabra que el coronel había dejado caer en su ausencia, todo era pieza de un mecanismo que había que estudiar. Tenía en la memoria el recuerdo de los golpes, pero más fuerte que eso, estaba la imagen de la mano de su madre como un mapa de supervivencia, la cabeza erguida, la mirada intacta. El día que eligieron amaneció sin alaracas. El cielo era un paño pálido, y la casa despertó como siempre, criadas moviéndose sigilosas, el feitor dando órdenes en voz baja, la Siná saliendo de su cuarto envuelta en calidez. En la senzala, las mujeres se dispersaron obedientes a sus tareas, pero con un brillo nuevo en los ojos que les daba un aire de conspiración antigua. Había pequeños gestos que servían de señales:
una toalla doblada de una manera precisa, una cucharilla colocada con el extremo hacia la puerta, la leña apilada a la derecha del fogón para que el fuego pudiera respirar mejor. Todo estaba medido, y en la medida residía la esperanza. Benedita permaneció cerca de la cocina en ese tramo final de la mañana. Sintió la presión del cuerpo, y con serenidad llenó un balde hasta la mitad, buscando con la mano la temperatura exacta que habían convenido. Hizo una pausa, y sin pensar en el miedo ni en la posible persecución, repitió el gesto que llevaría a cabo: alzar el balde, dejar que el agua corriera por los bordes como un tesoro robado, imaginar la luz rebotando en la piel de la ciñá y la voz que se partiría en un grito. Era un acto íntimo, casi ritual, no por el daño que podría causar, sino por el signo político que sería su eco. Mientras tanto, Tomás, sin saberlo, se reclinó en la sombra de un pilar. Sus ojos miraban hacia el patio como quien vigila un rebaño. El coronel no se encontraba en la casa, había salido a un viaje que duraría semanas. Esa ausencia era, de algún modo, una ventana. La disciplina en la casa, cuando el dueño está lejos, suele endurecerse por el esfuerzo de mantener una imagen de firmeza, pero también, a veces, produce descuidos, un vacío de autoridad que los que miran desde abajo aprenden a percibir. La hora se acercó. El sol subió hasta el punto en que la sombra de la fuente quedaba reducida a un disco. Desde la cocina se oyó el silbido de la tetera. Alguien dejó la puerta trasera apenas entreabierta. Un gato se deslizó bajo los sillares. Benedita notó que el corazón le martillaba con un ritmo que no era solo miedo, era una mezcla de furia, de justicia, de vértigo. Su mano se apretó sobre el mango del balde. En la senzala, Lucia hizo un gesto casi invisible que significaba «ya». María dejó de remover la olla y se quedó atenta. Isabel, que había sido la encargada de la distracción, colocó un paño con el descuido justo en la entrada. Entonces, cuando la ciñá apareció en el balcón con el caneco en la mano y la toalla colgando del hombro, el tiempo pareció afinarse. Su mirada buscó el espejo como quien aspira a confirmaciones y no sospechó de la trama que se desplegaba a su alrededor. En ese preciso segundo, Benedita sintió el peso del agua como un juramento. El patio quedó en silencio, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Aquel era el instante en que la casa, con su costumbre de humillar y exhibir, recibiría un espejo. Benedita alzó el balde y, con la firmeza que su madre le había enseñado a guardar en la nuca, hizo el movimiento que no sería ya solo suyo, sino de todas las que habían sostenido la idea. El agua se inclinó en su curso, brilló un instante y cayó hacia la figura que creía intocable. La ciñá gritó. Fue un grito que no conocía buena educación. No fue una voz templada, ni una llamada de señora ofendida. Fue un sonido que partió los huesos de la mañana y dejó en el aire la clara percepción de que algo fundamental había cambiado. Las palabras que siguieron quedaron convertidas en ruido. Pasos, gritos de mujeres, el tropel de hombres que corrían a ver qué había sucedido. En el patio, el orden se deshizo por un instante. Esa fue la sacudida decisiva. La dama gritó delante de todos. En el ruido, Benedita no sintió triunfo ni venganza. Sintió la mirada que se levantaba hacia su rostro, la sorpresa de quienes no habían imaginado que una mano como la suya se atrevería a devolver lo que siempre se había dado. Sintió, sobre todo, la claridad de haber cumplido algo que era más antiguo que la casa, poner un freno al absoluto desprecio. Y sin embargo supo también el precio. En el segundo después del grito, los ojos de Tomás se clavaron con una mezcla de cólera y sorpresa, y la casa comenzó a reorganizar sus piezas. No fue una victoria sin consecuencias. Los pasos que se acercaron eran pesados. El silencio que venía después era diferente. Y, en la senzala, las mujeres se movieron para cubrirla sin hacer ruido, con la rapidez de quien sabe que el mundo de la casa tiene reglas que no perdonan demoras. Mano esperaba en su sitio, con el rostro pintado por una calma nerviosa, comprendiendo que los bosques y el río serían, quizás, el único camino ahora. La historia se abría como una fisura en la pared blanca. La humillación había sido contestada. La casa, por su parte,
comenzaba a tramar la respuesta. Y entre ambas cosas, la vida de Benedita, la vida de las que la ayudaron, y la propia memoria de la senzala se colocaban en la balanza, para que el resultado pendiera hacia la libertad o hacia la pena. Si te interesan historias que miran la historia desde abajo, suscríbete. El eco del grito aún retumbaba cuando, por debajo de la conmoción, emergió la pregunta inevitable. ¿Qué harían ahora? Había que pensar rápido. Había que elegir entre permanecer y afrontar el castigo con la dignidad que ya habían mostrado, o aprovechar la confusión para irrumpir en la vía de la fuga. Benedita, con la ropa aún salpicada de agua y la respiración todavía agitada, buscó con la mirada a sus compañeras. En sus ojos encontró lo que necesitaba, un pacto silencioso, una decisión que no pedía aplausos, sino preparación. La primera acción fue elemental y automática, cubrir la escena. Las criadas que no habían sido parte del plan fingieron sorpresa, mientras que las que sí se alinearon para simular clamor y duelo. Una tapó el caneco, otra limpió el suelo con gestos precisos como una coreografía ensayada. Tomás ordenó separar a la Siná para evitar que la multitud se empeñara en descubrir el qué y el por qué. Pero detrás de las máscaras de la casa, los silencios hablaban de búsqueda y de planes a ejecutar. Mano se adelantó, con la calma de quien ha navegado por peores noches. Llevaba una barca en la memoria y la certeza de que la orilla podía recibirlos si actuaban con prontitud. A la sombra de la noche, dijo, sin hacer ruidoso el adiós. Habló como quien ofrece una tabla en medio de una tormenta, práctica, justo y sin poesía. Benedita asintió, sabiendo que la huida no era una promesa de felicidad, sino un movimiento necesario para conservar lo que era suyo de derecho. Mientras tanto, en la casa, los primeros pasos de la venganza se trazaban por otros caminos. La Siná, herida en su orgullo, reclamó autoridad con la voz temblorosa de quien ha perdido la medida. Tomás, que había visto fracturas, congregó a los que le obedecían para buscar a las responsables. Avisos mudos corrieron por los pasillos, que nadie saliera, que se registrara la casa, que se buscara a los que pudieran haber participado. Las máquinas de la represión se reorganizaban, pero en las grietas del tiempo quedaba todavía un parpadeo que las que querían partir podrían aprovechar. En la senzala, la última mirada entre las mujeres fue de complicidad y de cálculo. Habían puesto en la balanza su dignidad y el riesgo. Habían encendido una llama que arrojaría luz sobre las vergüenzas de la casa. Ahora el paso siguiente sería la decisión de usar la oscuridad para cruzar al otro lado del río, o permanecer para afrontar el castigo, convencidas de que la historia, aunque truncada, ya no sería la de siempre. El sol empezó a bajar. La casa se cerraba en sus capas de control. Las sombras se alargaron y con ellas la sensación de que la noche sería el juez imparcial de lo que vendría. Benedita, con la frente húmeda y la voz ya sin temblor, se preparó para todo aquello que la esperaba. Persecución, pérdida, tal vez la libertad. Tenía en la boca el sabor metálico de la plata y en el pecho el mantra que le había dejado su madre. Nunca bajes la cabeza, nunca, aunque el precio sea alto. El patio guardó el eco del grito como si fuera una huella en la piedra, y en ese eco, una nueva narración empezaba a perfilarse, la de quienes deciden poner un espejo ante el poder, aunque ese espejo se les rompa en las manos. La noche se acercaba, y con ella la decisión que marcaría el tránsito entre una vida contenida y una que, aunque incierta, podría al fin llamarse propia. La noche los recibió como una sábana que no pregunta. No hubo abrazos prolongados, ni llantos sonoros. Hubo manos que afianzaron nudos, miradas que se dijeron rutas y una respiración colectiva que intentó aparentar normalidad, mientras por dentro se deshacía en prisas. Benedita se colocó detrás de Mano, con el vestido empapado pegado al cuerpo, y sintió que cada paso era un examen de conciencia. La casa quedaba a su espalda, iluminada por alguna vela tardía y por la irreal blancura del cielo. Cada ventana parecía un ojo que no podía creer lo que había visto. El corredor hasta la ribera estaba trazado por una memoria de huellas que Mano conocía como la palma de su mano.
Caminaban agazapadas entre matorrales, en silencio, respirando el humo de las brasas lejanas que aún prendían la cocina. Al cruzar la linde, el olor cambió. La humedad de la mata arañaba las telas, los insectos tarareaban, el canto de un ave nocturna cortaba la línea del aire. Para Benedita, el bosque era un rostro desconocido que contenía, sin embargo, promesas. Cada rama que rozaba su mejilla parecía repetir la lección heredada. Nunca bajes la cabeza. La barca esperaba junto a un paño de orilla, donde la corriente apenas lamía la tierra. Mano, que había llevado la embarcación en su pensamiento y en sus manos, la deslizó con la misma delicadeza con que se cuida un secreto. Había otras dos figuras. Joaquim, que conocía las piedras del fondo y tenía la paciencia de quien convive con el río, y un hombre llamado Alfredo, que no hablaba mucho, pero cuya sombra se parecía a la de un vigilante. La barca crujió al recibirlos. El movimiento fue parsimonioso para no llamar la atención de las guardias de la hacienda. El cruce fue largo y tenso. La noche parecía una mano que presionaba la boca y obligaba a los fugitivos a hacerse pequeños. El agua se pegó al casco con un canto sordo. Las estrellas, cuando se veían entre los huecos del cielo, eran puntas de espejo que no ofrecían consuelo. Benedita sintió el latido de su propio cuerpo como una tambora. Tomó la cuerda sujeta al costado y dejó que la oscuridad guiase sus ojos. No podía permitirse mirar atrás. Mirar atrás habría sido reconocer la pérdida en carne abierta, y la pérdida podía convertir la temeridad en arrepentimiento. Al otro lado del río la vegetación era más alta, y los senderos estaban dibujados por pasos antiguos. Mano los condujo hacia una cueva pequeña y seca, un refugio usado por pescadores y por algún que otro caminante que buscaba el anonimato. Allí encendieron una pequeña fogata protegida por piedras, nada más que una llama corta para calentar el cuerpo y evitar señales visibles. Benedita se sentó con la espalda apoyada en la piedra fría y dejó que el calor reordenara los huesos. La ropa, todavía húmeda y pesada, le tiraba del alma hacia la memoria de la casa, pero había algo en sus manos, en la firmeza con la que se sostenía el bordón, que le recordó su propia decisión. No hubo festejo. Las alegrías en la oscuridad son peligrosas, y la prudencia manda en los primeros pasos del exilio. Mano repartió bocados de yuca y agua en un cuenco pequeño. «No vamos lejos de aquí», susurró, «pero tampoco volveremos al mismo sitio». Su voz, curtida por años de navegación, no tenía promesas de justicia, solo certezas de travesía y de pasos. Mientras comían, Benedita dejó que la noche le devolviera escenas. La tapa en la mejilla, el tronco en el centro del patio, el grito que partió la mañana en dos. No eran imágenes propias solamente, eran los trazos de una historia que ahora podría retumbar en bocas ajenas y hacerse rumor. La frase de su madre flotaba en su pensamiento como una cantiga. «Nunca bajes la cabeza». Las palabras ya no eran un mandamiento doméstico, eran una línea de continuidad que la ligaba a todas las manos que la habían sostenido. A la mañana siguiente, el río y la tierra marcaron la existencia de los fugitivos con frío y con polen. No había tiempo para el descanso. Había que buscar el modo de alejarse sin llamar la atención, de no ser arrastrados por la curiosidad de algunos vecinos de camino o por la mirada organizada de los que representaban el orden. Mano propuso seguir un sendero menos evidente que llevaba hacia las serranías bajas, donde la gente del Mocambo, los que habían huido antes y vivían apartados, podía ofrecer cobijo temporal. No todos en la barca conocían el lugar, ninguno tenía el lujo de exigir garantías. El trayecto por la maleza les obligó a probar la comida con cautela, a esconder los recipientes, a moverse cuando el sol golpeaba las copas. Benedita aprendió a caminar como si el mundo fuera una conversación secreta. Medir el paso para no quebrar una rama, colocar el pie en la huella de un animal para no dejar rastro, bajar la voz como quien conjura la posibilidad de ser devueltos. En una de esas paradas, Mano le habló en voz baja. «Tú lo hiciste porque no podías más. Eso es una condición humana. Aquí no te dirán lo contrario». Benedita sintió la necesidad de un reproche, y no lo encontró.
La mirada de mano traía el consuelo de la comprensión práctica. La casa grande, entretanto, no aceptó el vacío con tranquilidad. El grito de la sina había sido una fisura que no podían permitir que se agrandara. Tomás reunió a algunos jornaleros y criados cautelosos y dictó la primera orden: registrar la senzala, interrogar a las criadas, asegurar puertas. No hubo castigos espectaculares al principio. La represión, en ausencia del dueño, siguió una pauta de control que evitaba atraer sospechas externas. Pero la maquinaria de la humillación se activó. Reducción de raciones, instauración de toques de noche, colocación de guardias en puntos estratégicos. Se castigó a las que no ofrecieron la suficiente sorpresa. Se obligó a ciertos jóvenes a doblar jornadas. Se llevaron a varios a la cama de castigo para que la piel recordara lo que debía recordar. Los rostros de las que quedaban se endurecieron. La senzala, que pocos notaban, comenzó a transpirar miedo. Las mujeres que habían permanecido en la casa sufrieron la presión en el pulso cotidiano. Miradas inquisitivas, silencios que hervían peligro, conversaciones que se interrumpían cuando llegaban los pasos de quien representaba la autoridad. Lucia fue una de las que sintió el peso más directo. La encontraron con un paño húmedo escondido en un cajón, y eso bastó para que la acusaran de complicidad. Se la llevó el feitor para un interrogatorio que fue más lento que violento. Le preguntaron, le recordaron su lugar, le prometieron consecuencias. Lucia no habló del plan. Su silencio fue una lección más. La castigaron con tareas duplicadas y la pusieron a vigilar las ollas bajo la sombra directa de Tomás. Esa señal servía para anunciar que la casa no toleraba fisuras, pero las represalias no se limitaron a la senzala. La Siñá, con el orgullo magullado, buscó restituir su imagen delante de otros señores de la comarca. Hizo deslizar el rumor hasta los oídos de vecinos y parientes. El coronel, aún ausente, comenzó a recibir cartas y mensajeros que hablaban de la humillación pública. Su nombre, en la distancia, fue una amenaza implícita para las libertades. La compra y venta de cuerpos se reactivó como manera de castigar. Se habló de ejecutar a algunos jóvenes, de venderlos para mostrar a otros qué sucede cuando la casa es contrariada. La maquinaria de la restitución moral se movía en silencio y con precisión. En las riberas y caminos, los rumores llegaron con más velocidad que las órdenes. Algunos jornaleros y peones, extraños a la casa, comentaban la audacia de la mujer que había osado devolver la mirada. Para unos era locura, para otros, admiración. La noticia se diseminó como pólvora en pasto seco. Una mujer había hecho gritar a la Siñá en público. Entre los esclavos de fincas vecinas surgió un murmullo de canciones que incorporaron la historia en versos improvisados. No tardó en hacerse leyenda, la que no bajó la cabeza. La historia comenzó a crecer en las bocas y a perder detalles. La amplitud del grito se transformó en un símbolo mayor que la verdad singular. Benedita y su grupo, en cambio, vivían la verdad del exilio como una sucesión de pequeñas atenciones. Recolectar fruta sin dejar rastro, evitar caminos de tránsito, aprender a orientarse por el sol cuando éste era un aliado. Por las noches se encontraban con otros que habían partido antes o que vivían en los recodos de la sierra. Algunos les ofrecían cobijo y otros miraban con recelo. La ley de la desconfianza funciona donde la libertad es reciente. Entre esos rostros nuevos hubo quien contó de motines lejanos, de fugitivos que construyeron hogares aparte, de mujeres que se erigieron en lideresas de pequeñas comunidades. Benedita escuchó con una mezcla de alivio y extrañeza. Había una posibilidad de vida que no se parecía a la continuidad bajo el látigo. Con el tiempo, se tejieron las primeras alianzas. Una mujer llamada Ana, que había vivido años en un poblado de la orilla, ofreció a Benedita información sobre el paso de hombres que buscaban fugitivos. «Los de la casa grande no son los únicos ojos», dijo Ana. «Hay gente que por dinero o por miedo se vende a la curiosidad». También les avisó de un sendero que llevaba a un grupo de familias negras que gestionaban huertos, criaban animales y tenían hijos nacidos ya libres de la casa. Era una comunidad humilde, pero estable.
No prometía palacios, prometía posibilidad. Benedita preguntó poco al principio. Aprendió a medir qué decía y qué callaba. Tenía en el pecho una sensación indefinible. La libertad era una palabra que ahora se acercaba con la fragilidad del cristal. ¿Qué hacer con el recuerdo de las compañeras que quedaban en la senzala? ¿Cómo vivir con la certeza de que su gesto podía condenarlas? Cada noche la respuesta cambiaba, según el rumor que llegaba de la orilla o la noticia de alguna venganza menor que el dueño ejecutaba a distancia. Las represalias se hicieron sentir con crudeza. A la semana de la fuga, llegaron mensajeros que buscaban a los líderes del plan. No encontraron a Benedita, pero encontraron pistas. Tomás, con el orgullo herido, decidió dar un ejemplo. Aprehendieron a Isabel, que había sido la encargada de la distracción. No hubo descripción sangrienta de su castigo en las páginas del rumor, pero sí hubo una forma de decir que su cuerpo pagaría por la osadía. La vendieron como si fuera una mercancía. Para un pueblo malherido por la ley, la venta bastaba para restituir la autoridad perdida. Isabel miró a las compañeras con una calma triste y antes de partir les dejó una frase como conjuro. No hemos perdido todo, aún nos queda la memoria. La venda de la compañera fue una puerta que cerró de golpe, y en la senzala quedó un silencio más pesado que la noche. Las pérdidas que quedaron marcaron a las que se quedaron. Lucia, con los hombros doblados por el trabajo y el peso de la ausencia, encendía la lumbre y repetía las tareas que el castigo le imponía como si repitiera un acto litúrgico. La casa recuperó su tosquedad y con ella la capacidad de recordar que la transgresión tiene precio, pero la memoria de la acción seguía latente en las miradas. Por la noche, entre mantas, se escuchaban historias que hablaban de Benedita como de una mujer que había desplegado el espejo hasta la carne del poder. Se rezaba su nombre de forma contenida, casi como quien nombra un santo. Mientras, la fama de Benedita creció en los senderos libres. Algunos relatos la presentaban como una figura que cruzó el río y marchó lejos, hasta perderse en la lejanía. Otros contaban que se había incorporado a una comunidad de fugitivos donde enseñaba a las jóvenes a no bajar la cabeza. La verdad, probablemente, estaba hecha de tramos y contradicciones. La mujer que llegó a la ribera era la misma que pasaba las noches en vela pensando en las compañeras. No era una heroína de novela, era una mujer que había elegido un camino doloroso. En la vigilancia cotidiana de la nueva vida, Benedita aprendió a escuchar la tierra. La observación sustituía al poder del látigo. La paciencia era una brújula. Mano le enseñó a distinguir huellas, a reconocer qué árbol marcaba un sendero y cuál era trampado por redes de cazadores. Joaquín le explicó cómo la marea cambiaba la altura del río y en qué horas era menos custodiado. Esa instrucción no era un mero aprendizaje técnico. Era un tejido de confianza que les permitía moverse sin ser detectados y a la vez comprender la vulnerabilidad de su condición. Había, sin embargo, algo que no se aprendía: la soledad de no poder volver la cara hacia atrás sin ver el precio. Benedita soñó varias veces con la senzala, con los rostros de las mujeres que la habían cuidado, con la lumbre y los paños y las manos de Isabel desapareciendo en un carromato. Esos sueños eran agujas que le recordaban que la libertad secreta tiene un borde sangrante. Aún así, al despertar, la sensación de haberse apartado de una cadena invisible le daba cierta ligereza. Podía decidir a quién mirar y por cuánto tiempo sostener la vista sin pedir permiso. Con los meses, la voz del rumor se volvió canción que transitaba aldeas y caminos. Las historias de la dama que gritó llegaron hasta oídos de viajeros, de comerciantes, de hombres que venían de otros ranchos y que repetían el nombre como si fuera un mal o un consuelo. La historia se volvió capaz de múltiples lecturas. Para algunos era una advertencia sobre la locura de desafiar un orden. Para otros era una chispa de orgullo. En el relato oral, Benedita era a veces más valiente, a veces más temeraria. Su gesto se volvía símbolo y perdía de vez en cuando su humanidad. Eso es lo que ocurre con las leyendas. Devoran los detalles y convierten la carne en arquetipo. Un año después de la fuga,
Hubo un episodio que mostró la complejidad de la ambigüedad moral que rodeaba la acción. Atraídos por la recompensa puesta por la Casa Grande, dos hombres de un pueblo cercano se acercaron a la comunidad donde Benedita se hospedaba temporalmente. Negociaron, intentaron identificar a la mujer que, según las palabras, había osado humillar a la Siñá. La comunidad reaccionó con rapidez. Ocultaron a Benedita, la movieron a otra cueva, ofrecieron a los hombres una historia distinta. Fuera de la cueva se produjo un intercambio de monedas y palabras duras. El rumor volvió al pueblo con nuevas versiones. Para Benedita, el episodio fue una confirmación de que la libertad recién ganada no era a prueba de dinero ni de miedo. Las comunidades que la protegían lo hacían porque entendían el riesgo y tenían sus propias cuentas que saldar. No era un gesto de nobleza gratuita. La tensión entre el gesto simbólico y sus consecuencias morales siguió siendo una sombra que la acompañó. Benedita, ciertas noches, repasaba la posibilidad de regresar disfrazada y ver qué había cambiado en la senzala. Imaginaba un reencuentro silencioso con Lucia, un abrazo que no dijera nada y que, sin embargo, lo dijera todo. Pero entendía además que volver podía significar una condena para muchas. La clandestinidad mediaba entre el deber y la prudencia. Con el tiempo, las voces cambiaron de tono, y el relato se hizo una herramienta de memoria. Las mujeres que quedaron en la senzala, algunas con heridas que nunca cerraron del todo, se reunían en la penumbra para conjurar el nombre de Benedita. Cantaban, sin que los dueños oyeran, una estrofa que hablaba de cuerpos que no se entregan. En plazas y mercados la historia era otra. Cada persona la reescribía a su medida. Para unos, la acción de verter agua era una osadía menor, para otros, un acto sagrado. La multiperspectividad convirtió la verdad en tejido plural. Pasaron años y la Casa Grande tuvo que aprender a convivir con su propio eco. La Siñá, envejecida por dentro y por fuera, dejó de salir a la galería en determinados momentos. Sus sirvientas la vieron acurrucarse ante el espejo con menos ligereza. No se convirtió en una figura compasiva, pero sí en una figura tocada por la posibilidad de fragilidad. Tomás, por su parte, siguió administrando el orden con la misma mano firme. A veces, en noches en que el viento traía voces, miraba al río como quien busca algo que no encuentra. La estructura de la casa se sostuvo, porque en el fondo, la economía y la costumbre no se desarman por un grito. Pero algo en el ánimo de los que vivían allí cambió en medidas pequeñas. La censura absoluta se fracturó. La figura de Benedita, lejos de la casa, se hizo plural. En algunas versiones, se la veía formando parte de una comunidad que había abierto un huerto. En otras, como maestra de los niños que nacían libres en las márgenes. En otras, como una sombra que atravesaba caminos para llevar noticias y curas. La verdad factual se perdió entre tantas bocas. Ella, sin saber del todo cómo, comprendió que la memoria podía ser un refugio y una trampa. La memoria preservaba su gesto, lo hacía potente, pero la memoria también transformaba, borraba matices y a veces entregaba a los que quedaban. Años después de la fuga, se celebró, en un pequeño poblado de la ribera, una reunión donde viejos y nuevos se acercaron para oír y contar. Benedita estaba entre los asistentes, aunque nadie la reconoció en la penumbra. La reunión fue un collage de recuerdos, canciones, relatos, nombres que se mencionaban con cuidado. Una muchacha, hija de una de las mujeres que habían quedado, preguntó en voz alta, ¿qué fue exactamente lo que pasó aquella mañana? Una voz vieja, de quien había cruzado muchos caminos, respondió, fue una cosa sencilla. Una mujer devolvió la mirada. Y entonces alguien más en otro tono agregó, y por eso no dejéis nunca que te bajen la cabeza. El coro que siguió no fue un canto de guerra ni un elogio ingenuo. Fue un recordatorio. La historia de Benedita continuó su vida en la memoria popular de la comarca. Se convirtió en una advertencia para unas y en un motivo de esperanza para otras. En las casas pequeñas, las madres repetían la frase como una fórmula práctica de supervivencia. Nunca bajes la cabeza.
No siempre la verdad que se enseñaba era la que ella había vivido. A veces la frase servía para encubrir estrategias de sumisión. Pero aún así, en su repetición, la voz de su madre, la mujer que le enseñó a sostener la mirada, fue heredada a nuevas generaciones. No hubo grandes monumentos ni placas. La conmemoración fue pura y simplemente oral. A veces, una madre tocaba la mejilla de su hija y evocaba el gesto del balde como una advertencia y también como un acto de dignidad. A veces, entre las ruinas de una casa, alguien señalaba una piedra y decía que allí se oyó un grito que partió el mediodía en dos. Ese lugar se volvió un punto de referencia en mapas no oficiales, un hito en la cartografía subjetiva del coraje. Benedita envejeció en la orilla, con la dureza que dan los años de vigilancia y con la ternura que sufre quien aprendió a nombrar la libertad. Tenía en el cuerpo la memoria de los azotes y en el alma la marca de la decisión. No fue una vida fácil ni limpia de contradicciones. Hubo noches en que se arrepintió de la fuga por el dolor infligido a las que quedaron. Hubo días en que celebró la posibilidad de enseñar a un niño a no entregar la mirada. Su figura fue mutando. A veces era la de una mujer que vivía entre huertos, otras la de una figura que visitaba a comunidades y relataba lo que había ocurrido para que la enseñanza no se perdiera. No buscó gloria, no la hubiera tolerado. Su gesto, devolver agua, provocar el grito, buscar la huida, fue un acto que la situó en una línea de consecuencias imprevisibles. En las últimas escenas, el mito y la memoria se entrelazan y pierden la pretensión de certeza. Hay quien dice que Benedita murió joven, víctima de enfermedades de los senderos. Otros afirman que se casó y vivió muchos años en paz. Algunos sostienen haber visto a una mujer de ojos severos que caminaba por la orilla al amanecer, siempre con la nuca erguida, enseñando a los suyos a no bajar la cabeza. Todas esas versiones muestran lo que ocurre con las vidas que atraviesan el límite entre lo íntimo y lo público. Se vuelven relatos que otros usan para sus propios fines. Lo que sí permanece con fuerza es la idea de que, en una mañana de 1843, el orden que se creía absoluto recibió un espejo. El espejo no devolvió inmediatamente justicia, no alentó reformas mágicas, ni cambió la propiedad de las tierras. Lo que sí provocó fue una grieta, un punto por donde la duda, la vergüenza y la memoria entraron en la gran casa. Que la grieta creciera o se cerrara dependió de muchas manos, de muchas decisiones y de muchos silencios. Al final, la historia de Benedita se lee como una cartografía de ambivalencias. Su gesto fue un acto de dignidad, una mujer que, herida, eligió devolver la humillación a su impositor en un idioma que la casa comprendía. Ese acto tuvo costo. Hubo ventas, castigos y vidas plegadas por la represión. También tuvo resonancia, generó relatos, canciones y un patrimonio moral que algunas tomaron para educar. Ninguna de las cosas anuló a la otra. La decisión fue y sigue siendo un enigma que obliga a pensar el equilibrio entre la necesidad de respuesta y el precio que ésta exige. En la última imagen, la que acompaña al cierre de la memoria, aparece el patio viejo con su círculo de sombra y la fuente en el centro, donde la plata del caneco parecía por un segundo capaz de reflejar no solo la cara de la Siñá, sino la de todas las mujeres que la sostenían. Esa imagen es un eco que no se borra. Y la frase de la madre de Benedita, repetida en voz baja por quienes escuchan la historia, sigue siendo una instrucción y una advertencia. Nunca bajes la cabeza. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Que la memoria siga siendo contada.